Ah, no, pero un poquito menos. Yo Ya creo que sé. Gracias. Para los que no me conozcan, yo soy el doctor José Ramón Muñoz, sí, soy parte del grupo académico de RCG, Grupo Central Regenerativo, ¿sí? Y, pues bueno, formo parte de los médicos de la academia de RCG y pues el día de hoy vamos a hablar un poquito del tema, sobre todo de terapias celulares enfocadas a tumores, que en este caso lo que tenemos para poder ofrecerles a ustedes viene siendo la terapia con Natural Killers. Entonces, si tienen algún problema, si no ven mi presentación, por favor me hacen favor de escribirme en el chat para tratar de solucionarlo, ¿sale? Bueno, entonces, comenzaremos diciendo que el sistema inmunológico pues naturalmente se divide en dos grandes ramas, donde están los progenitores mieloides y los progenitores linfoides. Estos, naturalmente, el progenitor mieloide dará pie a la formación de eritrocitos, plaquetas, mastocitos, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, y el monocito, que tiene un potencial pluripotente, este puede generar macrófagos y células dendríticas. En el caso del progenitor linfoide, pues este da pie a todos los linfocitos que hay, que realmente es una gran gama. Pueden ser linfocitos B, que son los generadores de anticuerpos, los linfocitos T, que son reactivos, los natural killers, que es el tema que nos atañe el día de hoy, los B1, los T gamma delta, que están en pie, etcétera. Incluso la lista es más grande, ¿verdad? Pero estos son algunos de los linfocitos con los que cuenta el sistema inmunológico y que pueden ser origen a partir de un progenitor linfoide. Entonces, vamos a hablar de que tentativamente la terapia de Natural Killer tiene una importancia. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico principalmente se compone de dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata es aquella inmunidad que tenemos per se desde el nacimiento. Esta inmunidad innata está compuesta por barreras epiteliales, enzimas, isoenzimas, lisoenzimas, y algunas células fagocíticas, que pueden ser las células dendríticas, los macrófagos, neutrófilos, etcétera. Las estructuras o las proteínas que componen el complemento y de linfocitos, los natural killers. Estos, en conjunto, van a dar origen a la inmunidad innata. Todos estos elementos de los que acabo de hablar están listos a todo momento para defendernos de cualquier agente potencialmente lesivo, ¿sí? Eso puede ser un virus, una bacteria, un hongo y también tentativamente células que no estén en un buen estado, ¿sí? Esto, o sea, esta parte del sistema inmunológico normalmente tiene entre 12 y 24 horas para tratar de resolucionar o de eliminar ese agente potencialmente lesivo, ¿sí? Después de este tiempo, alrededor después de estas 12 o 24 horas, se echa a andar la otra parte de la inmunidad, que es la inmunidad adaptativa. La inmunidad adaptativa se compone principalmente por dos células clave, que vienen siendo los linfocitos B y los linfocitos T, ¿sí? Estos, para poder funcionar como tal, necesitan de una adaptación, necesitan de una proliferación. ¿Qué quiere decir? Que el linfocito que empieza a madurar no es el que va a funcionar. Para que ese linfocito sea funcional, realmente tiene que dividirse varias veces, ¿sí? En el caso del linfocito B, tiene que dividirse varias veces y tras cada división
va ganando cierta maduración y va ganando funciones. Las funciones de los linfocitos B es la secreción de anticuerpos. Anticuerpos que son específicos de un virus, un hongo, una bacteria, parásito, etcétera, que tienen la finalidad de destruir ese agente potencialmente lesivo. En el caso de los linfocitos T, estos linfocitos también sufren de una maduración, de una división celular, y tras cada división, estos linfocitos en su superficie poseen receptores. Estos receptores van madurando, se van haciendo más sensibles y también se van haciendo más específicos. ¿De qué? Pues de células que tentativamente pueden estar infectadas y ser parte de un reservorio viral, bacteriano, o tentativamente células que están con alguna alteración genética, ¿sí? O que generan cierto estado de inestabilidad. Entonces, estas dos partes del sistema inmunológico son las que componen el sistema inmune, en tanto innato como en adaptativo, y son los mecanismos de respuesta que se echan a andar después de estar en contacto con algo que potencialmente puede generar o una infección o que incluso también puede dar pie a la generación de tumores. Entonces, la función de los natural killers, ¿sí? A diferencia de los linfocitos B y los linfocitos T que acabamos de mencionar, estos no tienen que sufrir de divisiones celulares, ¿sí? No tienen que sufrir de división para ganar madurez o para ganar funciones. En el caso de los natural killers, no es necesario que suceda eso para que éste tenga capacidades funcionales o capacidades efectoras. En el caso de los linfocitos B y T, es por fuerza que estos tienen que tener una maduración, ¿sí? En el caso de los natural killer, no. Estos desde el tiempo cero, ¿sí? Tienen una función efectora y tienen la capacidad de defendernos. Entonces, estos tienen un papel bastante importante, sobre todo al momento de defendernos contra virus o bacterias intracelulares, ¿sí? Sin embargo, también tienen un papel muy importante en la eliminación de células tumorales o células que tienen una inestabilidad, ¿sí? Que realmente ya están sufriendo de algunos cambios que normalmente dan pie a la generación de tumores o a la afectación de algún tejido, donde empiezan a cambiar sus características y estas tienen algunas funciones fuera de lo normal, pues probablemente pueden estar dividiéndose más rápido de lo normal, pueden estar funcionando menos o más de lo que deberían, ¿sí? Tiene una función muy importante en la eliminación de células infectadas que van a fungir como reservorios infecciosos. O sea, también tienen esa capacidad de eliminar a estas tres situaciones, ya sea virus, bacterias intracelulares, reservorios infecciosos o células tumorales. Entonces, si se fijan ustedes aquí en el esquema, lo pusimos de forma muy simplista para demostrar varias cosas. Bueno, en el esquema en la parte superior, en la parte A, tenemos en el centro un linfocito NK, ¿sí? Que en su superficie posee algunos receptores. Esos receptores están identificando células, ¿sí? Están sensando el estado celular de diferentes células en diferentes tejidos. Aquí a modo simplista ponemos dos células, ¿verdad? Una célula que está en la parte superior, que es una célula dañada, puede estar estresada, modificada ya genéticamente, o en la parte inferior tenemos una célula infectada por un virus o una bacteria intracelular sobre todo, ¿verdad? En el caso de estas dos situaciones, ya sea que el natural killer sense una célula dañada o una célula infectada por un virus, lo que va a hacer es ejercer su función y pues va a matar a esas células, ¿sí? ¿Por qué?
porque son células potencialmente dañinas para el organismo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a pasar muerte celular, tanto de la célula dañada como de la célula infectada. Entonces, este esquema, ¿qué nos habla? De que los linfocitos NK tienen funciones directas sobre células que pudieran ser identificadas como potencialmente lesivas para el cuerpo o dañinas. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las funciones que tienen los natural killer. En la parte B, que es en la parte inferior del esquema, tenemos un natural killer en la parte superior y en la parte inferior tenemos un macrófago que en su interior tiene vesículas con partículas virales, ¿sí? Entonces, podemos ejemplificar o podemos ver cómo estas dos células están interactuando. Y aparte de estar en contacto el receptor del natural killer con el receptor del macrófago, el macrófago le está mandando una señal al natural killer a través de una citosina. En este caso es interleucina 2, ¿sí? El macrófago manda esta señal y en respuesta, el natural killer, si se fijan, no tiene una función directa. O sea que, ¿qué? No está matando al macrófago que tiene los virus en su interior. ¿Cuál es la respuesta que le está dando? La respuesta es a través del interferón, ¿sí? El interferón gamma es una de las señales más fuertes de carácter antiviral, ¿sí? Entonces, en el macrófago, esta señal puede despertar funciones que, ¿qué es lo que van a hacer? Van a eliminar esas vesículas que contienen partículas virales, ¿sí? Aparte de eso, al momento de procesar los virus, los macrófagos pueden favorecer la activación del sistema inmunológico de carácter adaptativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Con esta señal, este natural killer está haciendo que parte de otra, más bien que otro segmento del sistema inmunológico se despierte, se reactive. ¿Por qué? Porque está mandando señales a través de citocinas, ¿sí? Y esto va a favorecer que se le presenten esos segmentos de virus tanto a los linfocitos B como los linfocitos T, ¿de acuerdo? Entonces, uno está favoreciendo la eliminación de los virus, pero aparte también está favoreciendo la función del sistema inmunológico adaptativo para que haya una respuesta mayor en contra de ese virus que tentativamente está dentro del organismo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos respuestas o funciones directas de los natural killer y funciones indirectas de los natural killer que pueden ejercer una función directamente contra los virus o bacterias, hongos, o la eliminación de células tumorales, pero aparte de eso, favorecer la respuesta del sistema inmunológico adaptativo, ¿sí? Entonces, realmente, ¿cómo identifican sus células blancas? O sea, los natural killer, ¿cómo saben a quién matar y a quién no matar? Pues bueno, esto va a depender de señales que se denominan activadoras o inhibidoras. ¿De qué? De las funciones directas de los natural killers. ¿De acuerdo? Entonces, si su célula blanco, o sea, la célula que está sensando, con la que está interactuando, tiene más señales de activación que de inhibición, pues eso va a fomentar que el natural killer active sus funciones directas, ¿sí? O indirectas también puede ser. Entonces, eso puede favorecer, uno, que directamente el natural killer elimine esa célula porque se está identificando como una potencial amenaza, ¿sí? Y eso lleva a cabo que se activen las funciones líticas. Quiere decir que se van a destruir. Por otro lado, si la célula blanco que se está sensando tiene más señales inhibidoras que activadoras, pues eso va a inhibir las funciones directas del natural killer o las funciones indirectas. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar vivir a esa célula, obviamente no se va a destruir,
no se va a matar esa célula. ¿Por qué? Porque es una célula sana, ¿sí? Esta señal, ¿quién la da? Pues el complejo principal de histocompatibilidad. Todas las células que son propias y que son sanas tienen una alta expresión de complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Y esta es la principal señal inhibidora, ¿sí? Que normalmente denota un estado propio y sano de los tejidos, ¿de acuerdo? Por parte de las señales activadoras, hay muchas señales que generan esto. Hay unos receptores que se llaman KIR, otros se llaman lecitinas, y en conjunto estos pueden favorecer la activación de los natural killer. ¿Cómo se ve? Aquí en el ejemplo lo podemos ver de una forma muy sencilla. Voy a hacer un poquito de zoom para verlo mejor. Entonces, en esta parte, podemos ver en la parte superior un natural killer, ¿sí? Y tiene dos receptores hacia la parte inferior con la célula con la que está interactuando, ¿sí? Si se fijan, aquí dice receptor inhibidor, ¿sí? En la parte derecha, y en la parte izquierda dice receptor activador. Entonces, ¿qué quiere decir? Este natural killer, en conjunto con la célula que está sensando, o sea, con la célula que está interactuando, hay un equilibrio de señales. Hay una señal activadora, pero también hay una señal inhibidora. Entonces, eso hace pensar que la célula que se tiene enfrente es una célula tanto propia, pero sana o normal. Entonces, esas células obviamente no van a ser eliminadas, no van a ser lisadas y simplemente se dejan vivir y el natural killer sigue sensando, ¿sí? Porque ese es el papel de los natural killers, o sea, todo el tiempo están interactuando con células, están sensando todas las células con las que interactúan y cualquier célula que tenga señales activadoras, esa célula tentativamente va a recibir estímulos de lisis que normalmente van a llevar a la muerte. En el ejemplo de la derecha, aquí tenemos el natural killer y el receptor activador, que es el izquierdo, es el único que está. Entonces, aquí sí el único receptor que está interactuando con el natural killer es un receptor activador, pero no hay una señal inhibidora, pues ¿qué quiere decir? Que va a ejercer sus funciones contra esta célula. ¿Por qué? Porque aquí el ejemplo nos lo dice, en su interior tiene partículas virales. ¿Qué quiere decir? Que tentativamente es una célula que pudiera estar fungiendo como un reservorio viral. Y los natural killer tienen la función de eliminar estas células que fungen como un receptorio viral. ¿De acuerdo? Entonces, produce la muerte de esta célula y de esta forma se limita la dispersión del virus y el contagio a más células. ¿Sí? Lo mismo pasa con células tentativamente cancerígenas que tienen alguna alteración genética que pudiera dar pie a un tumor o que es parte de un tumor. ¿Sí? Lo decimos de forma muy simple, pero acá en estos dos ejemplos podemos ver que los natural killer, como cualquier otra célula, en la superficie tienen cientos de receptores, o sea, están forradas de proteínas que tienen funciones receptoras, ¿sí? Y algunas de estas proteínas pueden activar a los natural killer, ¿sí? Y otras van a inhibir a la función de los natural killer. Si se fijan en el esquema de la derecha, tenemos como el natural killer tiene una balanza y cuando esa balanza se va hacia la parte de activación de sus funciones, pues naturalmente esa célula la va a matar. Pero cuando ganan las señales inhibidoras, quiere decir que eso es una célula sana. Entonces, como ya lo dijimos, una alta expresión del complejo principal de histocompatibilidad es un marcador de células propias, pero sobre todo de células sanas, ¿sí? Porque podemos tener células propias, pero si la expresión no es lo suficientemente alta, quiere decir que tentativamente esa célula está pasando por algún estado patológico. Puede ser una infección,
puede ser un proceso inflamatorio, puede ser una mutación genética, etcétera. Entonces, es importante que las células de nuestro cuerpo expresen la cantidad suficiente de complejo principal de histocompatibilidad, porque eso habla de que son de carácter sano, ¿sí? No enfermo. Entonces, ¿qué disminuye al complejo principal de histocompatibilidad? Infecciones virales, el estrés, mutaciones genéticas, convertirse en un reservorio viral, etcétera, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que pueden mermar la expresión del complejo principal y reflejar que nuestras células pueden pasar o cursar por un periodo patológico, ¿sí? Entonces, la realidad es que los natural killers son bastante importantes en nuestro cuerpo, tanto en mantener nuestra salud como en un estado patológico. Y ya hablando meramente de tumores, se ha identificado que existe una correlación positiva entre la presencia de natural killers dentro del tumor, porque esto, si hay una buena cantidad de natural killer en el microambiente tumoral, quiere decir que estos pacientes van a tener un mejor pronóstico. Pero pacientes que al momento de hacer una biopsia de tumor no se identifican natural killers dentro del tejido tumoral, normalmente estos pacientes tienen un pronóstico más sombrío, ¿de acuerdo? Lo mismo se ha detectado que cuando los pacientes presentan disminución de natural killer, tienen una susceptibilidad o una predisposición para tener tanto infecciones virales como bacterianas intracelulares, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos habla de que el papel de los natural killer es bastante importante, tanto a nivel tumoral, ¿sí? Como a nivel infeccioso también. Entonces, ¿dónde se ha descrito que la aplicación de natural killers tiene resultados positivos y normalmente favorece a la resolución o a la disminución de los tumores? Se han descrito sobre todo en leucemia mieloide, tanto aguda como crónica, linfoma no Hodgkin, melanoma, cáncer de mama, hepatocarcinoma, cáncer colorectal, adenocarcinoma pulmonar y síndromes mielodisplásicos. Estos son los tipos de tumores o los sitios donde pueden existir algún tipo de neoplasias y donde se ha utilizado la terapia con natural killer para tratar de mejorar el pronóstico de estos pacientes y que les vaya bien, ¿sí? Entonces, normalmente los artículos describen varias dosis, ¿sí? Entre uno y otro pueden variar, pero en general el promedio de las dosis se encuentra entre 500,000 de células por kilogramo de peso hasta 3 millones de células por kilogramo de peso, ¿sí? Esto normalmente se van a aplicar en un promedio de unas 4 dosis, o sea, 4 dosis con estas dosis se han aplicado en este tipo de tumores, ¿de acuerdo? Y pues bueno, mis estimados doctores, hay que contemplar, bueno, aquí obviamente siempre ponemos este artículo, bueno, a mí me gusta porque luego nos habla, nos da como una cachetada al saber que pues obviamente todo este tipo de cosas no es nuevo, o sea, estamos hablando, miren, de 1987, cuando el New England Journal of Medicine publica un artículo donde se trataron 157 pacientes con cáncer avanzado, ¿sí? Y se les aplicaron natural killer, ¿sí? ¿Esto cómo lo hicieron? Bueno, pues dividieron a los pacientes eh, en dos terapias. Unos pacientes recibieron natural killer más interleucina 2 y otros pacientes recibieron solamente interleucina 2.
Y ustedes se preguntarán, ¿qué es la interleucina 2? La interleucina 2 es una proteína que favorece la proliferación y el crecimiento de todos los linfocitos, no nada más de los natural killer. La interleucina 2 favorece la proliferación linfocitaria, ¿sí? Entonces, a unos pacientes les aplicaron interleucina 2 para favorecer la proliferación linfocitaria y a otros la interleucina 2, pero también se les aplicaron natural killer como tal, ¿sí? En este artículo se trataron pacientes con cáncer renal, melanoma, cáncer colorectal, linfoma no Hodgkin, sarcoma, adenocarcinoma de pulmón y otros, ¿sí? Y lo que ellos vieron fue que la proporción de pacientes con una respuesta moderada, completa y parcial fue mayor en aquellos que se trataron con Natural Killer más interleucina 2 que en aquellos que solamente se utilizó interleucina 2, ¿sí? Entonces, realmente hubo una diferencia bastante importante en la respuesta de estos pacientes. A pesar de que estos pacientes que se trataron con Natural Killer ya fueron puros pacientes con metástasis que normalmente se encontraban en un grado 3, grado 4 y realmente tenían un pronóstico bastante sombrío. Entonces, acá hay algunas imágenes donde podemos ver en el lado izquierdo lesiones cutáneas, ¿sí? De un paciente que pues corresponde a metástasis de melanoma. Si se fijan, hay ciertas lesiones a nivel del cuero cabelludo, ¿sí? Correspondientes a lesiones metastásicas. Y cómo después de la terapia, ese mismo paciente pues ya pues no tenía estas lesiones. En la parte central podemos ver de forma parailiar del lado, en el pulmón derecho, cómo ahí hay una nodulación, un nódulo, ¿sí? En ambas fotos, en las centrales, pues, tanto en la derecha como en la izquierda. Y cómo en la parte de abajo, o sea, se evidencia cómo después de la terapia con Natural Killer, esa nodulación parailiar, pues desaparece. También estamos hablando de una masa a nivel pulmonar, de un paciente que tuvo metástasis por melanoma. Y en las imágenes del lado derecho, también vemos un nódulo de forma pariliar, igual en el pulmón derecho. En la parte superior ahí se observa. Y como en la parte inferior, después de la terapia con Natural Killer, pues ya también ya no se observaba esa nodulación, ¿sí? En este caso era un nódulo por un paciente con cáncer renal, ¿sí? Entonces, aquí se evidencia bastante claro cómo hay resultados de la terapia, a pesar de que son pacientes con tumoraciones ya avanzadas, ¿sí? De melanoma, de cáncer renal, también hablamos de sarcoma, linfoma no Hodgkin, adenocarcinoma de pulmón, cáncer colorectal y otra categoría que fueron otros, ¿sí? Creo que también se incluyeron de páncreas algunos, etcétera. Entonces, pues eso es lo que es parte de lo que hay descrito del tratamiento de natural killers en padecimientos tumorales, ¿sí? Y son los principios básicos de cuáles son los mecanismos de acción que utilizan los natural killer para tratar de erradicar infecciones virales, bacterianas intracelulares o tumores, ¿sí? La realidad es de que gran parte de los tumores todavía no son explorados con este tipo de terapias. Faltan muchas investigaciones que nos puedan ayudar como a saber, conocer si realmente podemos utilizar, o más bien si hay respuesta en diferentes tipos de tumores o no, ¿sí? Hemos tratado muchos pacientes, incluso de tumores que la verdad no hay artículos científicos que nos digan que funcionan y realmente hemos visto una respuesta, ¿sí?
les voy a dar ejemplos de lo que hemos colaborado con médicos a tratar, por decir, cáncer de tiroides. Me han hablado de la ciudad de Toluca para tratar pacientes con cáncer de tiroides. Ya son 2 veces allá en la ciudad de Toluca, donde los hemos asesorado para utilizar Natural Killer. Y la verdad es que nos ha ido bastante bien, con la resolución de los tumores. Y bueno, la paciente que una de ellas, de una ya no tuve información posterior, pero una de ellas lleva 3 años libre de tumores y todo. Le fue bastante bien, no tuvo respuestas adversas al tratamiento y pues ahorita está nada más en consultas, nada más para hacer los exámenes de rutina en sus tiempos determinados y ya está. También hemos asesorado a pacientes con cáncer de páncreas, con cáncer, ¿de cuáles son de otros que no? Para cáncer de próstata, también hemos dado la asesoría a médicos para tratar de favorecer un buen curso de estos pacientes, ¿sí? Y esto lo mencionamos porque, bueno, no hay como tal una referencia bibliográfica que hable de ello, pero pues científicamente podemos decir que hay probabilidades de que la terapia pueda despertar la función de otro segmento del sistema inmunológico y esto favorecer la eliminación de tumores, ¿sí? Que a fin de cuentas se traduce en la disminución del tumor o en una mayor eliminación de células tumorales, que a la par o al mismo tiempo se traduce en un mejor pronóstico, ¿sí? Y en una mejor sobrevida. Entonces, hay pacientes de muchos tipos, de muchas características. Siempre lo hemos dicho, la terapia con Natural Killer es una terapia coadyuvante, no es una terapia principal, ¿sí? Tratamos de que los pacientes tengan que recibir una terapia para el cáncer convencional, si le toca cirugía, quimio, radio, que la reciban y nosotros poder asesorarlos a ustedes para que ustedes den una terapia de soporte con Natural Killer que favorezca que la terapia con quimio, con radio, tenga mayor tasa de éxito, ¿sí? Y eso se traduzca en mejores resultados al momento de evaluar la enfermedad mínima residual y que también nos dé una proyección con un mejor pronóstico. ¿De acuerdo? Entonces, siempre será una terapia coadyuvante, no será la principal. Claro, nos han tocado pacientes de diferentes tipos y hay aquellos pacientes también que no quieren, pues que no quieren nada ni con cirugía, ni con quimio, ni con radio y pues no quieren otra terapia y pues bueno, o sea, también a fin de cuentas el paciente es el que decide sobre los tratamientos que se reciben y qué hacer. Entonces, esos pacientes que a veces pues no quieren nada, pero que quieren probar con otras cosas, pues naturalmente también los asesoramos para dar una terapia a este tipo de pacientes, ¿sí? Es obvio, estos pacientes que solamente quieren recibir una terapia con Natural Killer, pero que no quieren ni quimio, ni radio, ni cirugía, ni nada, obviamente las dosis que vamos a sugerir no van a ser las mismas para aquellos que sí reciben quimio o radio, ¿sí? Obviamente se va a necesitar de una dosis mucho mayor para tratar de, pues, por lo menos mantener el estado de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, pues bueno, no sé si haya alguna duda, pregunta sobre el tema, pues ya las vamos a ir resolviendo. Sí, mi doc, muchas gracias. Doc, un favor, ayúdame a dejar de compartir la pantalla. Ahí está, listo. Bien, ok. Doc, gracias. Ya hay varias preguntas, seguro ahorita surgen otras, pero regálame 2 minutos para compartir brevemente unos anuncios y vamos con preguntas, ¿va? Claro que sí. Gracias, mi doc. Ok, doctores, pues nada, obviamente agradecemos al doctor por la buena
presentación, la buena, muy práctica y con el respaldo científico necesario y pues como bien expuesta, bien entendida para todos nosotros, ¿no? Entonces, doctores, veo que hay algunas preguntas, por favor ayúdenme a justamente en este momento escribir todas las demás que les vayan surgiendo para en cuestión de 2 minutos regresar con el doctor.